Hola, yo les voy a hablar sobre el artículo 400. Empezando por la parte 1 de generalidades, tenemos el 400.4, que son los tipos de cordones y cables flexibles, y se debe de cumplir con lo escrito en la tabla 400.4. Lo que escribe esta tabla es lo siguiente: el nombre comercial, la letra del tipo de cable, la tensión, el calibre, la cantidad de conductores, el aislamiento, el calibre relacionado con el espesor nominal del aislamiento, el trenzado sobre cada conductor, el recubrimiento exterior y el uso que a este se le puede dar. Después tenemos el artículo 400.5, que habla sobre la ampacidad para cordones y cables flexibles, donde vamos a hablar de 3 tablas. La primera tabla, que es la que se muestra en pantalla, presenta las ampacidades permitidas, y esta se divide por los tipos de cables y el calibre de conductor de cobre. Después tenemos la tabla que se muestra del lado izquierdo, que especifica las ampacidades de los cables y cordones flexibles con no más de 3 conductores portadores de corriente, y esta se divide en el rango de temperaturas del cable y tamaño del conductor del cobre. Y finalmente, donde la cantidad de conductores portadores de corriente sea de 3, la ampacidad de cada conductor debe ser reducida del valor nominal de los 3 conductores. Y esto se puede hacer con la tabla que se muestra del lado derecho, que se divide en la cantidad de conductores y el porcentaje del valor en la tabla, tanto la primera como la segunda. Después, este artículo, en esta sección, también se habla sobre la temperatura máxima de aislamiento, donde se establece que en ningún caso los conductores deben de estar asociados de tal manera que se excedan los límites de temperatura de lo mismo. Un ejemplo de este último artículo, de esta sección, se muestra en la imagen superior derecha, donde se ve que la temperatura ambiente excede los 30 grados y por lo tanto la ampacidad del cordón se debe de ajustar. Después tenemos la sección 400.6, que se habla del marcado, donde tenemos que el marcado estándar dice que los cables y cordones flexibles deben de marcarse mediante una etiqueta impresa sujeta a la caja de cartón o al carrete de la bobina. Además, se establece que ciertos tipos de cables deben de estar marcados de manera duradera en su superficie y deben de indicar la temperatura de funcionamiento máxima. Un ejemplo de esto se puede ver en la imagen inferior derecha. Y después tenemos el marcado opcional, donde debe permitirse que los cables y cordones incluidos en la tabla 400.4 estén marcados en su superficie, indicando las características de los materiales del cable. Posteriormente, en el artículo 400.7 tenemos los usos, que son los que se muestran en pantalla. En ejemplo, colgantes, cablado de luminarias, cablado de elevadores, entre otros. Después, en esta misma sección del artículo se establece o se habla de las clavijas de conexión, donde dice que cuando se utilicen algunos de los usos permitidos ya mencionados, cada cordón flexible debe estar equipado con una clavija de conexión. Una violación y usos correctos de esta sección del artículo 400.7 se muestran en la imagen. La violación se muestra que el cable no tiene clavija de conexión. Después tenemos la parte 400.8 de los usos no permitidos, donde a menos de que se permita específicamente en la sección anterior, no se deben de utilizar los cables y cordones para los puntos que se muestran en pantalla, entre ellos que atraviesen agujeros, cielos rasos suspendidos o cielos rasos en pendiente o pisos. Una violación de esto se observa en la imagen, donde se ve que hay cables en un cielo raso suspendido. Después tenemos los empalmes, donde se habla que los cordones flexibles se deben de utilizar solo en tramos continuos sin empalmes ni derivaciones, y también se debe de permitir la reparación de cordones de uso pesado y semipesado. Finalizando la primera parte de este artículo, tenemos el alado de uniones y terminales, donde se dice que deben de estar conectados a los dispositivos y accesorios, de modo que no se transmitan tensiones a las uniones o terminales. Después tenemos escaparates y britinas, donde los tipos que se muestran en pantalla de cable son los que se deben utilizar específicamente para estos.
Y finalizando, tenemos la protección contra sobrecorriente y la protección contra daños. La protección contra sobrecorriente establece que los cables no inferiores a 18 AWG, los cordones de Oropel o los que tengan características equivalentes, se deben de considerar protegidos contra sobrecorriente. Y la protección contra daños es que cuando los cables y cordones flexibles pasen a través de agujeros en cubiertas, cajas de salidas o envolventes similares, se deben de proteger con pasacables o accesorios. En la segunda parte de este artículo tenemos las especificaciones de construcción, empezando por las etiquetas, donde dice que los cordones flexibles se deben de probar en fábrica y se deben de etiquetar antes de ser despachados. Posteriormente habla sobre la construcción de estos y se dice que el trenzado flexible y los calibres especificados no deben de ser diferentes a los de la tabla 400.4 y asimismo el espesor nominal del aislamiento no puede ser menor al especificado en la tabla 400.4. Asimismo, en esta parte se habla sobre la identificación del conductor puesto a tierra, donde el conductor de los cordones flexibles que esté proyectado para uso como conductor de puesto a tierra debe llevar una marca que lo distingue claramente de otros conductores. Y esto se puede hacer mediante los métodos que se ven en pantalla. Asimismo, tenemos que también se debe identificar el conductor de puesta a tierra de equipos y esto se hace mediante estos dos métodos, trenzado de color, aislamiento o cubierta de color. Y nuevamente volvemos a hablar sobre clavijas de conexión en la parte del artículo 400.24, donde dice que un cordón flexible debe llevar clavija de conexión si es posee un conductor de puesta a tierra de equipos. Finalizando, tenemos la parte 3 de cables portátiles de más de 600 voltios nominales, donde se habla sobre la construcción de estos, se habla sobre los conductores, que estos deben de ser del 12 AWG de cobre o mayores y deben tener trenzado flexible. Y después tenemos los conductores de puesta a tierra de equipos, donde estos debe ser uno o más conductores de puesta a tierra de equipos en cables con más de 3 conductores. Y por último tenemos el radio mínimo de curvatura, donde los radios mínimos de curvatura de los cables portátiles durante su instalación y manipulación en servicio deben ser adecuados para evitarles daños. Y tenemos empalmes y terminaciones, donde los cables portátiles no deben de contener empalmes, excepto si estos últimos son de tipo moldeado vulcanizado permanente, y que las terminaciones de los cables portátiles de más de 600 volts nominales solo deben ser accesibles a personal calificado y autorizado. Artículo 402. Alambres para artefactos. Estos alambres se pueden usar en dos casos. Primero, en instalaciones para luminarias y equipos similares cuando estén encerrados o protegidos y no estén sometidos a doblado o torsión durante su uso. Y segundo, para conectar las luminarias a los conductores del circuito ramal que alimentan a las luminarias. Estos alambres no se deben usar como conductores de circuitos ramales, excepto lo permitido por otras partes de este código. Para su protección contra sobrecorriente se tiene que cumplir como se especifica en la sección 204.5. En cuanto a su opacidad permisible, debe ser especificada como la tabla que se muestra a continuación. Sin embargo, los alambres para artefactos no deben ser de calibre inferior a 18 AWG. En la tabla que se muestra en pantalla, describe todos los tipos de alambres para artefactos. Si no se indica otra cosa, los alambres de esta tabla son adecuados para servicio de hasta 600 voltios nominales. Finalmente, para la identificación del conductor puesto a tierra, se debe identificar mediante una o más franjas blancas continuas sobre aislamientos que no sea de color verde. Artículo 404. Interruptores. En los interruptores de 3 y 4 vías se debe alambrar de tal manera que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor, no puesto a tierra, salvo excepciones y lo especificado según la sección 300.20a. Para los conductores puestos a tierra, los interruptores y los interruptores automáticos no deben desconectar el conductor puesto a tierra de un circuito, salvo excepción. Y los interruptores de control de cargas de iluminación, el conductor de un circuito puesto a tierra
para el circuito de iluminación controlado debe ser provisto en el lugar en el que los interruptores controlan las cargas de iluminación alimentadas por un circuito ramal, para fines generales puesto a tierra, en caso que no sean los indicados en la sección 404.2. Para la posición y conexión de los interruptores de cuchilla de un tiro se deben colocar de tal manera que la gravedad no haga que se cierre. Estos son aprobados para uso de posición invertida en caso de que se suministre mecanismos integrados que garanticen que las cuchillas permanezcan en la posición abierta cuando se fijan de este modo. Y en cuanto a los interruptores de cuchilla de doble tiro, se debe permitir que estén instalados de modo que la vía sea vertical u horizontal. Cuando el tiro es vertical, se debe suministrar medios mecánicos integrados que mantengan las cuchillas en posición abierta cuando se fijan de este modo. Es de gran importancia que los interruptores de uso general siempre deben indicar claramente si están en posición abierta, off, o en posición cerrada, on, salvo excepciones. Se debe ubicar de tal manera que se puedan poner en funcionamiento desde un lugar fácilmente accesible. Adicionalmente, su centro de agarre de la manija de operación del interruptor no puede superar más de 2 metros de la plataforma de trabajo cuando esté en su posición más elevada, excluyendo excepciones. También es importante que los interruptores de acción rápida se deben utilizar dentro de los valores nominales y según las indicaciones de las secciones 404.14 de la A hasta la F. Los interruptores deben estar marcados con la corriente, la tensión, y si están clasificados en caballos de fuerza, el valor nominal máximo para los cuales están diseñados. En caso de los interruptores de fusibles, no deben tener fusibles en paralelo, excepto lo permitido en la sección 204.8. Artículo 406. Receptáculos, conectores de cordón y clavijas de conexión. Los receptáculos deben estar listados y marcados con el nombre o la identificación del fabricante y los valores nominales de corriente y de tensión. En sus requisitos de instalación, las salidas de los receptáculos deben estar en circuitos ramales, de acuerdo con la parte 3 del artículo 210. La instalación debe estar acorde con las secciones 406.4 de la A hasta la F. Los receptáculos se deben montar en cajas o ensambles diseñados para tal propósito. Las cajas o ensambles deben estar fijados de manera segura en un lugar, excepto según lo permitido en las otras secciones del presente código. Los tornillos que se utilicen con fin de fijar los receptáculos a una caja deben ser de tipo provisto con el receptáculo listado o deben ser tornillos para maquinaria de 32 vueltas de rosca por pulgada o deben ser parte de ensamble o sistema listado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Estas instrucciones previamente mencionadas son comunes fallos debido a que se suele utilizar cualquier otro tipo de tornillo. Todas las clavijas de conexión, los conectores de cordón y los dispositivos superficiales con brida, entradas y salidas, deben estar listados y marcados con el nombre o la identificación del fabricante y con los valores nominales de corriente y de tensión. Estos elementos se deben construir de tal manera que ni el receptáculo ni los conectores del cordón acepten una clavija de conexión con valor nominal de corriente y tensión diferentes de aquellos para los cuales se proyectó el dispositivo. Para trabajar en lugares húmedos o mojados, los receptáculos deben tener un envolvente que sea resistente a la intemperie, esté introducida o no la clavija de conexión. Una cubierta de caja de salida instalada para el propósito debe estar listada y se debe identificar como para trabajo extra. Todos los receptáculos de 15 y 20 amperes, de 125 y 250 volts sin bloqueo deben ser del tipo resistentes a intemperie y listados. Las clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra se deben utilizar únicamente con un cordón que tenga un conductor de puesta a tierra en los equipos. En todas las instalaciones de cuidados infantiles, habitaciones de huéspedes de hoteles y moteles, unidades de vivienda, todos los receptáculos de 15 y 20 amperes de 125 volts de tipo sin bloqueo deben ser receptáculos listados, resistentes a manipulaciones. Ok, yo voy a hablar sobre el artículo 408 que habla sobre tableros eléctricos. Este artículo regula todo lo que vienen a ser tableros y paneles de distribución con tensiones menores o iguales a los 1000 voltios. Esto regula que, bueno, tanto el estado físico como un poco sus conexiones y la colocación del tablero eléctrico en general, de tensión en general. Bueno, ¿qué regula propiamente
el código que nos dice que las barras de colectoras tienen que estar en buen estado, es decir, que no tengan tanto daño físico como eléctrico, es decir, no tengan corrosión o algún golpe. Las barras colectoras, que son las que se conectan propiamente a la alimentación. Un buen aislamiento, tanto como las barras de conductores, es decir, que no exista la posibilidad de que salten chispas, que haya un corto ahí por algún tipo de contacto. Evitar los sobrecalentamientos por inducción. Bueno, recordemos que a los cables, al transportar corriente, al pasar corriente por ellos, genera un campo eléctrico y este campo eléctrico con interacción con otros puede generar este calor. Esto es bastante peligroso, bueno, también que daña el recubrimiento de los cables, como que si está, por ejemplo, si por alguna casualidad el cable está cerca de un material inflamable, puede llegar a presentar un riesgo. En correcto etiquetado de las terminales, esto es muy importante para que la persona que trabaje con el panel de distribución sepa qué voltaje está alimentado, si es trifásico, si es monofásico, bueno, las fases de si es un sistema trifásico, bueno, si está a tierra, si, bueno, qué cable es tierra, qué cable es neutro, qué cable está alimentado y a cuánto voltaje está alimentado ese cable. Y muy importante, si por algún motivo no está colocado en circuito o en general todo el panel de distribución a tierra, tiene que indicarse claramente que no está a tierra y que está trabajando a un voltaje, a ese voltaje que esté trabajando. En correcta colocación del conduit, que esto es para evitar riesgos de arcos eléctricos, es decir que, bueno, porque el ser de metal tienen el riesgo de que, bueno, el metal conduce y entonces cerca de las conexiones puede, por los altos voltajes, puede generar un arco eléctrico entre una conexión y el conduit y, bueno, esto es un riesgo. Una correcta colocación del tablero, principalmente para que no reciban ningún tipo de daño físico, es decir, ningún golpe, o que se mojen o que estén cerca de material inflamable. Eso es como lo que se recomienda, que esté, bueno, lejos de cualquier tipo de material inflamable, que esté lejos de cualquier posibilidad de que sea golpeado por accidente. Bueno, un poco aquí lo que hablaba de la distancia entre los conductores, bueno, y las partes, las barras conductoras, para evitar lo que vienen a ser arcos eléctricos, que bueno, vienen a ser de 8 pulgadas para barras colectoras aisladas y 10 pulgadas para barras colectoras no aisladas. También tenemos la parte de los paneles de distribución, que son como breaker, como los conocemos aquí, un poco más conocidos, que bueno, tienen que tener un correcto dimensionado. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje nominal de alimentación del panel de distribución sea el mínimo al cual este pueda soportar. Es decir, para que si exista un sobrevoltaje en este panel de distribución, él cumpla su función y no se dañe el sistema de seguridad. Igual, protección de sobrecorrientes es algo que siempre es necesario. Una correcta colocación, que igual que no esté expuesto a daño físico o a que las condiciones ambientales le dañen, por ejemplo, que se moje o que existe la posibilidad de que esté cerca de materiales inflamables. En correcto rotulado, es decir, que cada circuito esté completamente rotulado, que diga, bueno, cada interruptor sirve para apagar cada circuito, por ejemplo, el circuito correspondiente. El envolvente, es decir, que estén, bueno, todos los cables conectores, tanto si, bueno, si existe conduit, si hay conduit, o si son solo cables, que estos tengan un recubrimiento, que no existan cables expuestos. Principalmente, bueno, porque la mayoría de estos están hechos de metal y, bueno, el metal conduce. También la puesta a tierra es algo muy importante y es como lo que más se le hace a Inco en este caso porque, bueno, los tableros eléctricos están hechos de metal. Y bueno, para evitar el riesgo de un choque eléctrico a una persona que vaya a tocar un tablero eléctrico, todas las partes de metal deben estar puestas a tierra. Y también tiene de tener una cierta separación. Bueno, esto es un poco de la tabla que muestra la separación que debe haber dependiendo del voltaje. Y esto más que todo es para evitar lo que debe ser el riesgo de un arco eléctrico. Ahora el artículo 409, que habla de los paneles de control industrial, que bueno, igual regula panel de control industrial menores a 1000 voltios, que lo primero que se recalca es que no son paneles de distribución, es decir, esto no reemplaza un panel de distribución, aunque pueda apagar un circuito y pueda controlar un circuito, no reemplaza un panel de distribución, no tiene la misma protección, no tiene la misma función. Bueno, los conductores que igual tienen que estar completamente aislados, tienen que estar protegidos, tienen que tener, bueno, también estar en buen estado. Igual tienen que tener protección de sobrecorrientes, tienen que estar a puesta a tierra porque, caso similar, están hechos de metal y metal conduce para evitar un choque eléctrico. Los envolventes, todo lo que viene a ser el conduit y de eso deben estar separados, igual para evitar lo que viene a ser la parte de un arco eléctrico.
La protección física, estos paneles deben de estar en un lugar donde no vayan a sufrir un impacto, algún tipo de daño físico, algún golpe, porque bueno, esto podría generar que algún cable o alguna barra conductora se dañe y pueda que bueno, un cable se suelte y pueda generar un cortocircuito adentro que puede provocar un, un incendio o algo similar. Un correcto etiquetado, debe estar correctamente etiquetado, que cada botón haga lo que dice que tiene que hacer. Y si, bueno, en este caso, si tiene como paradas de emergencia, tiene que estar correctamente identificado y qué botón es el parada de emergencia para cualquier eventualidad. Esto es un poco de los equipos que se pueden conectar a un cable, a un panel de control industrial, cual, bueno, son normalmente motores o equipos de refrigeración, condensadores, equipos industriales, en los cuales se pueden encender o apagar desde este tablero de control, igual que vale otra vez recargar que no sustituyen a los tableros de distribución. A continuación se tiene el artículo 410 que trata de luminarias, portalámparas y lámparas. Primero se tiene la ubicación y cuidados generales. En la imagen de la derecha se tiene un closet donde las lámparas que van ahí no pueden ser tipo cordón, con agarre tipo cordón, y deben estar a mínimo 12 pulgadas de distancia si son tipo sobrepuestas o 6 si son de tipo empotradas. Para lugares húmedos y corrosivos deben estar correctamente identificadas o listadas. Las lámparas deben traer la información gracias al fabricante y deben colocarse a mínimo 2.5 metros de los lugares que se encuentren corrosivos o húmedos. Esto es algo que normalmente no se cumple. Asimismo deben tener el interruptor un único interruptor común y debe estar lejos, y el cableado debe ser completamente interno. Las luminarias que estén hechas para colocarse en lugares con temperaturas altas no deben superar los 90 grados Celsius, deben estar completamente selladas para que no entren vapores y deben tener un cableado interno. El listado debe ser mínimo de 6 milímetros de altura y normalmente vienen indicadas también las protecciones extra. En lámparas que se usan para uso externo deben traer protecciones extra como los lentes, como las luminarias de los partidos de fútbol, digamos. Y también deben tener cuidado de tener todas las partes vivas completamente aisladas o guardadas. Si hay alguna parte que está completamente expuesta y no se puede proteger, debe tener un contacto a tierra mediante clavijas de conexión y receptáculos. Asimismo, debe tener recubrimiento, digamos, las lámparas que están expuestas a material combustible deben tener un recubrimiento mínimo con un área superior de 1160 milímetros cuadrados. Para la parte de soporte se tiene que las lámparas con un peso mayor a 3 kilogramos no pueden unirse mediante casquillos roscados. Los postes metálicos deben tener una conexión a tierra a menos de que sean postes de 2.5 menores de altura de 2.5 metros. Deben tener también un orificio pequeño para poder hacer el mantenimiento constante, una conexión a tierra y deben utilizar un calibre mínimo de 14 y 18 AWG. Los postes como tal deben ser de acero o hierro maleable. Deben tener conexiones cercanas a cajas de salidas y juntas aislantes. En el caso de otras estructuras como los cierres rasos, deben estar las lámparas completamente unidas a la estructura del edificio en sí y se pueden poner accesorios extra para soportar el peso, pero en la medida de lo posible deben ser aislantes. Otra alternativa es usar barras calenizadoras como los busway que se usan para conectar las luminarias. En Costa Rica normalmente se talan los árboles o se les cortan las ramas para evitar que entre en contacto con los cables, pero esto no debería ser así para los cables de baja potencia. Para la parte de instalación es muy importante porque en realidad es para todo, digamos, es el único momento en que se pueden cambiar las cosas para mantenimiento y protección a futuro. Entonces, primero deben estar las luminarias de tipo cordón, deben tener esas conexiones fuera de la luminaria y no pueden estar sometidas a esfuerzos físicos. Las portalámparas con casquillo roscado y base mogul deben tener una corriente nominal menor a los 50 amperios. Las equipadas con entrada superficial con brida, que son estas imágenes que se muestran aquí a la izquierda,
deben estar alimentadas con una corriente nominal mayor al 125% de la corriente ramal o a la corriente de los circuitos secundarios. Y todo esto, digamos, este tipo de luminarias deben estar cerca de una caja de salida, mínimo con una distancia de 0.3 metros, y el cable con una distancia mínima de con una longitud mínima de 0.45 metros para que no esté sometido a esfuerzos físicos. En el equipo de descarga extra y adornos se tiene que los equipos que estén cerca de material combustible deben considerarse como envolventes, deben tener protecciones extra, y las lámparas de descarga eléctrica cuentan como tal. Asimismo deben considerarse como fuentes y contar con interruptores que desconecten la tierra, la fuente y todo en el mismo momento, en el mismo instante, y corten todos los contactos en el mismo instante. Deben estar a mínimo 75 milímetros de material combustible. En el caso de las luminarias incandescentes empotradas, necesitan protección térmica, como se mencionó anteriormente, a menos de que estén en concreto vaciado. Y las luminarias portátiles de mano deben tener mango aislante, estar completamente selladas y no pueden tener combinaciones de metal y papel. Por último, se tiene los rieles baja y alta tensión. Los rieles de iluminación no se permiten a través de paredes, que es bastante común. De la misma manera, no pueden estar cerca del piso, como se ven en estas camas, que son bastante comunes ahorita. Y para cuando hay iluminación de baja tensión, no se pueden utilizar transformadores de tipo aceite ni autotransformadores. Cuando hay iluminación de alta tensión, debe cumplir con estas condiciones y debe tener las condiciones de los embobinadores secundarios separados. Muchísimas gracias.